Muchas gracias, estimados amigos. Gracias por ver nuestro canal. En esta ocasión queremos tocar un tema muy importante. En el proceso penal como tal existen ciertas etapas. Vamos a abocarnos a la etapa intermedia de un proceso penal peruano. Eh, como conocemos, en la actualidad coexisten dos modelos procesales plasmados en el Código de Procedimientos Penales del año 1940 y el Código Procesal Penal del 2004, por lo que el estudio tanto doctrinal y jurisprudencial debemos abocarnos a ambos casos en la presente. Si es así que la acusación, la etapa intermedia, está vinculada directamente a la acusación, toda vez de que la acusación viene a ser el conjunto de elementos en las cuales concluye el Ministerio Público después de una investigación preparatoria o asimismo de una instrucción penal. La naturaleza, por ejemplo, de la acusación es facultad del Ministerio Público, ¿no?, de solicitar el procedimiento de una persona, procesamiento de una persona, desarrollando en su contenido la individualización del acusado, el hecho imputado, la tipificación, los medios de prueba, actuarse en juicio, las circunstancias modificativas y la solicitud de la pena y la reparación civil. Eso es prácticamente el contenido que debe traer, que debe incluir dentro de la postulación de la acusación por parte de nuestro representante del Ministerio Público. Bien, la acusación delimita el objeto del proceso, haciendo con ello posible una adecuada defensa y fijando los límites de la sentencia. Por eso, la acusación debe ser concreta, pues si no, se presentaría a la injusticia y al arbitrio, se prestaría a un arbitrio judicial propiamente dicho. ¿Y por qué sostenemos de que la acusación debe ser concreta? Sobre esto, el acuerdo plenario 6/2009 ha sido clara cuando delimita, el acuerdo plenario 6/2004 /CJ-216, la Corte Suprema plantea como problema definir e identificar los elementos que integran la acusación, el alcance de las facultades del órgano jurisdiccional ante los posibles defectos de la acusación. Además, la oportunidad para hacerlo, la potestad de oficio del control y los distintos problemas que enfrenta el juez y las partes, el definir la corrección de la acusación como presupuesto del juicio oral. Cuando señalamos, por ejemplo, el tema de oficio de control, nos hacemos referencia básicamente al modelo del Código de Procedimientos Penales, a efecto de que, por ejemplo, en la circunscripción de la jurisdiccional de Lima, en la mayor parte de los procesos penales en etapa intermedia residen o recaen en un control judicial de oficio, no existiendo en todo caso una audiencia previa, la cual, con un nuevo modelo, varía sustancialmente, además de ser garantista, además de dejar participar a las partes, objetando en dicha audiencia de control de acusación el filtro idóneo de que si el proceso, la acusación, carece o no de vicios, si los testigos son idóneos o no son idóneos, o si los elementos probatorios aportados serán sustancialmente una prueba valorable en juicio. Eso ha cambiado el paradigma del Código de Procedimientos Penales al Código Procesal Penal, que de nuestra modesta parte consideramos es mayor garantista. Por esa razón, estimados amigos, Jimeno Sendra, por ejemplo, señala que una vez concluida la instrucción y dentro de la fase intermedia, dice, en el plazo legal el fiscal puede presentar el escrito de acusación, que es un acto de postulación. Cuando llamamos un acto de postulación, no significa de que la acusación
presentada como tal ya representa una obligatoriedad de aceptar por parte del juez. No es así. El juez, en toda la potestad que tiene, tendrá que realizar un exhaustivo revisión fáctica y jurídica sobre el documento de acusación. Entonces, esta parte procede, dice Jimeno Sendra, en formalizar la pretensión punitiva, descansando en las máximas romanas de ne procedat iudix ex officio y nemo iudix sine accusatore, lo cual significa no procede derecho de oficio, dice, sino el derecho sin previa acusación. Asimismo, amigos, por ejemplo, el acuerdo plenario invocado, el acuerdo plenario 6/2009/CJ-116 señala, estableció la acusación fiscal, es un acto de postulación, recogiendo el Jimeno Sendra, por supuesto, dice, tiene el monopolio del delito sujetos a la persecución pública. Eso es oficio del Ministerio Público, ¿no? Y que con la acusación el Ministerio Público fundamenta y deduce la pretensión penal en el fondo de una petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga la sanción penal a un imputado de un cargo penal. Saliéndonos un poquito de la parte teórica, estimados amigos, vamos a, por ejemplo, delimitar cuando llega el documento de acusación, cuando postula el Ministerio Público el documento de acusación en la fase intermedia, el órgano jurisdiccional, en este caso el juzgado de investigación preparatoria, debe notificar a las partes por un lapso de 10 días, a efecto de que la acusación, puedan observar la acusación, deducir excepciones, se puede solicitar o imposición o revocar las medidas de coercitivas, pedir sobreseimiento, en el caso del Ministerio Público, instar la aplicación de un criterio de oportunidad, si fuese el caso, ofrecer pruebas para juicio, objetar la reparación civil y plantear tachas de testigos o peritos. Esos son los derechos que tienen las partes después de la postulación de la acusación. Además, estimados amigos, el control de la acusación dice, por ejemplo, así sustancialmente el núcleo el núcleo vital de la acusación, de la etapa intermedia, consiste en que el acusado observe o ponga excepciones mediante su defensa técnica, ¿no? Y esa es la etapa, por ejemplo, de poder realizar defensas previas, por ejemplo, una acción de improcedencia de acción, entre otros. Además puede solicitar una sentencia absolutoria. De lo contrario, podría solicitar, también permitir la aceptación de los cargos, de modo que el proceso concluya a través de mecanismos de simplificación sustentados en criterios de oportunidad. Ya lo hemos dicho, los criterios de oportunidad definitivamente tienen sus propios estamentos y sus requisitos, ¿no? Además, la dirección de valorar el control de acusación, la audiencia propiamente dicho instalada, representa el juez de investigación preparatoria, en este caso, que dictará el auto de procedencia del juicio, si es que ameritara el caso concreto, ¿no? Además, estimados amigos, el juez también debe ejercer un control sobre la falta o mérito de la acusación, siempre que se advierta que las pruebas ofrecidas en la acusación no serán capaces de acreditar la pretensión punitiva en juicio. Cuando señalamos el documento de acusación, estimados amigos, la acusación viene a ser la atribución formal de los cargos a un ciudadano procesado penalmente. El nivel de desarrollo de la etapa del proceso penal es alta, ya que se divide en 3 etapas. El proceso penal: investigación preparatoria, que se divide en investigación preliminar, investigación preparatoria propiamente dicho, etapa intermedia y juicio oral. Por ejemplo, el maestro Celis Aima señala, y es quien más ha desarrollado el tema de la
de la imputación concreta. La imputación concreta como tal, estimados amigos, es un oficio o es una obligación que debe realizar el Ministerio Público, el acusador tiene esa responsabilidad de que sus argumentos vinculantes punitivamente estén o tengan la fisonomía de acuerdo a la norma exigida. Por ejemplo, el acuerdo plenario como criterio, el acuerdo plenario 6/2009 de la Corte Suprema señala o exige que el fiscal realice una imputación concreta o una imputación suficiente y necesaria. La imputación concreta, suficiente o necesaria repercutirá en el derecho a la defensa, ya que es lógico cómo podemos defender cuando existe dentro de el documento de acusación defecto de imputación en muchas variables. Y es así, por ejemplo, la Fiscalía, en base al principio de legalidad u obligatoriedad, está obligada a acusar cuando las investigaciones ofrecen bases suficientes sobre la comisión de hecho punible atribuida al imputado. Y esta pauta está expresamente señalada en el artículo 344, inciso 1 de nuestro Código Procesal Penal del año 2004, que dice: dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal decidirá en el plazo de 15 días si formula acusación, siempre que existan, dice, base suficiente para ello. Esta orientación va en concordancia, además, con pautas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete supremo de la Constitución. Además, ha impuesto reglas para controlar al Ministerio Público. Esto con fines persecutorios, que fluyen, por ejemplo, en el expediente 61-67, 2005, proceso de habeas corpus. Por ejemplo, caso Cantuaria Salaverry, dado el 28 de febrero del año 2006, que dice lo siguiente: el principio de interdicción a la arbitrariedad. De la consolidación del Estado de Derecho surge el principio de interdicción a la arbitrariedad, el mismo que tiene un doble significado, tal como lo ha dicho la anterior sentencia. A, en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece con el reverso de la justicia y el derecho. B, en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como la carente de fundamentación objetiva, como la incongruente y contradictoria a la realidad que ha de servir la base de otra decisión. Es decir, como aquello desprendido, ajeno a la razón de explicarlo. En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad. Expediente 090-2004, acción de amparo. Esas motivaciones, estimados amigos del Tribunal Constitucional, exige y formula una definición de arbitrariedad concibiéndola como lo contrario a la justicia, y además como carente de razonamiento, incongruente y sin conexión a la realidad. Lo arbitrio es ilegal e inocuo o dañino, ¿no? Por eso esa sería la base fundamentativa de la necesidad de una adecuada observancia al documento de la acusación. Por ejemplo, Alberto Binder señala que la etapa intermedia se funda en la idea que los juicios deben ser preparados convenientemente y debe llegar a ellos luego de una actividad responsable. Esta es una fase de saneamiento, el control de plazo. Ante la petición de requerimiento, el juez puede dictar un auto de sobreseimiento o puede elevar al fiscal superior, siendo esta regla un rezago del modelo inquisitivo. El fiscal superior puede confirmar la abstención de la acción penal y allí terminaría todo, si fuese el caso de la denegatoria de la acusación. Hay que hacer un pequeño paréntesis respecto a estos dos modelos. Por ejemplo, la obligatoriedad de un control de acusación, para verificar
el aspecto formal de dicho documento, si cumple o no cumple. En el modelo anterior no se observaba eso. No se observaba, el juez realizaba un control de acusación de oficio entre puertas cerradas, entregando la suerte del imputado, del procesado, a la buena coherencia del juez. Siempre lo que hemos litigado en Lima, o como mantenemos litigando en Lima, podemos sufrir dicho dolor de no poder realizar o ser parte de un control en donde se pueda también fundamentar la posición de la defensa, llevar a juicio un documento con ciertos vicios, muchas veces recae en nulidades. Así es, por eso existen muchas ejecutorias por esos vicios que no se han saneado previamente. Asimismo, estimados amigos, dice, también es necesario que saber que producida la acusación fiscal en el modelo anterior, la sala penal debe ejercer facultades jurisdiccionales de control. Eso era la connotación o el Código de Procedimientos Penales y mantiene en la jurisdicción que aún es parte. Sin embargo, no se estableció el control formal material, ¿no? Como lo sabemos. Asimismo, el Pleno de Jueces Supremos, en el acuerdo sobre control de acusación con carácter vinculante, desarrolla un control formal y muy débilmente ha establecido pautas para que se realice un control material en el modelo del Código de Procedimientos Penales del año 1940, como ya hemos señalado. Hay muchas incógnitas en los colegas que litigan en Lima y a veces nos consultan, pues ya me han notificado el control, la acusación, me dice, ¿ahora qué viene? ¿No? Otra necesaria explicación, estimados amigos, es que dentro del filtro del control de acusación es necesario de que se evalúe que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. Esas observaciones se tienen que haber realizado o se deben realizar en un control de acusación. En el caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el juicio. En fin. ¿Y qué debe contener la acusación fiscal? ¿Qué debe contener? Eso el Código lo expresa notoriamente, el artículo 349 del Código Procesal Penal y además el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Asimismo, en el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales, en los cuales establece una característica común de dichas normas citadas desde una perspectiva subjetiva. Es la necesidad de una identificación exhaustiva del imputado comprendido mediante un acto de imputación. En sede de investigación preparatoria o instrucción según el Código de 1940 o Código Único desde la perspectiva objetiva, la acusación desde la perspectiva objetiva, la acusación debe mencionar acabadamente la fundamentación fáctica, el título de condena y concretar una petición determinada, así como el ofrecimiento de los elementos o medios de prueba. Formalmente, en el acuerdo plenario, que además de su carácter escrito, la acusación debe describir de modo preciso y concreto, claro, los hechos atribuidos al imputado o a la persona que se le atribuye la responsabilidad penal. Los hechos sustentada, dicen, resultado de las investigaciones. Desde el derecho penal, los hechos que la fundamentan deben ser que fluyen de la etapa de investigación preparatoria o de instrucción. O sea, no puede venir de otro acto que no esté fijado dentro de las investigaciones. Además, estimados amigos, se exige una relación circunstanciada, temporal y espacial de las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Eso es lo que denota, lo que exige que han de constituir, por ejemplo, objeto de juicio oral. Dice, ¿para qué? Porque esos van a constituir el objeto del juicio oral. Esta descripción tiene
que incluir, por su relevancia jurídica penal, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Esto es, los agravantes, atenuantes que van a tener efecto en la graduación de la pena. Además, amigos, el código especifica, ¿no?, cuáles son los requisitos de la acusación, ¿no? Entre ellos tenemos la identificación del acusado, la acción o omisión punible, las circunstancias que determinan la responsabilidad, cualificación jurídica, el monto de la indemnización de la reparación civil que debe ser observada, y órganos de prueba ofrecidos, que pueden ser peritos, testigos, etcétera, y además la declaración de haber conferenciado o no con el acusado, opinión o cómo se ha llevado a cabo la instrucción, entre otras. Además, amigos, según la acusación, según el Código Procesal Penal 2004, del artículo 349 establece que esta deberá ser fundamentada o motivada conteniendo lo siguiente, dicen, ¿no?, los datos que sirvan para identificar al imputado. Es necesario la imputación, que es de delimitación clara y precisa del hecho atribuido al acusado. Esa es la base para este servidor, lo más elemental en una acusación. Toda vez que el Ministerio Público comprendemos de que trata de realizar adecuadamente su trabajo. Sin embargo, en la imputación eso es el defecto más grande, por lo cual, porque hay otros elementos, por ejemplo, como elementos de convicción o de juicio, la participación, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, la calificación jurídica, fijación del monto de la acción, regla de congruencia, acusación alternativa, medidas cautelares, pero sin embargo, hemos tenido discusiones muy estrechas con el Ministerio Público ante un mediador como es el juez sobre básicamente la imputación insuficiente, que no es concreta, no es clara, no es precisa, es gaseosa a efecto de realizar una observación adecuada. Sin embargo, ese es el talón de Aquiles de muchos colegas del Ministerio Público. Sin embargo, no siempre es sabio observar la imputación. Si tiene una imputación que no nos conviene observarlas, hay que dejar que se vayan a juicio. ¿Para qué? Porque si bien una indebida imputación que no coincide con una imputación necesaria, concreta, puede debilitar la acción del Estado de Derecho de la defensa, sin embargo, podemos tomar esa dificultad o esa acción insalvable del Ministerio Público a efecto de que se pueda tomar como elemento de defensa también, ¿no? A sabiendas de que futuramente no va a tener una concretización en una condena a favor de nuestro patrocinado previamente, ¿no? Asimismo, estimados amigos, para terminar, es muy necesario dentro de la audiencia de control de la acusación, por ejemplo, debe realizarse la observación sustancial, por ejemplo, ¿no?, el control material sustancial sobre el tema de fondo. Eso se centra básicamente que de ser fundada, pero significa que esté probado el hecho, porque si no sería la distorsión del sistema procesal. Puede darse el caso que el fiscal acusa, pero no ofrece prueba alguna, o ellas son notoriamente insuficientes, inútiles o impertinentes. Entonces la acusación tendrá un vicio sustancial. Esto es la carencia de condiciones de fondo necesarias, que en el acto postulatorio sea admisible. Estimados amigos, concluyo con esto. Es necesario de que verifiquen el plazo de que se le corre traslado en la acusación fiscal. Es muy necesario, debido a que a muchos se les puede pasar el plazo de hacer la observación, de acudir a la audiencia de control de acusación, en donde van a poder no solamente no van a absolver al patrocinado, sino lo que se va a realizar es generar una incredibilidad al juez, al fiscal. Además, se va a, de repente indirectamente, cuestionar la labor fiscal en el proceso investigativo. Muchas gracias, estimados amigos, les deseo mucha suerte.